en el acontecer de nuestra vida encontramos momentos en los que se hace necesaria una ayuda especial, una ayuda importante porque nuestras fuerzas humanas o nuestra ofuscación o la misma circunstancia por la que atravesamos nos supera. Y superándonos necesitamos algo que esté por encima de nosotros para superar la circunstancia que atravesamos. Más prácticamente, si estamos atravesando un momento de una gran confusión para tomar una decisión, es necesario que recibir una luz específica, una luz que nos permita tomar una decisión, que nos oriente, que nos ilumine el camino. Cuando nos ofuscamos hay confusión de ideas, hay perturbación en las emociones, estamos en una sensación de no saber qué hacer, no saber qué elegir. El mayor de los casos es no saber qué elegir, porque no sabemos a dónde nos llevará la elección que vamos a hacer. Si lo que elegiremos o elegimos, ¿qué resultados tendrá? Y eso nos atemoriza. Y nos pone en una situación, en una circunstancia agregada a la ya circunstancia de un momento difícil, de estar detenidos, de estar inactivos, de detrimento. Y de ahí viene que nosotros cambiemos constantemente nuestra manera de enfrentarnos con la vida, con la realidad, con el mundo. Y es lo más común porque es el mismo producto, el mismo resultado de la situación en la que está el mundo. Esta sensación tan acusante de no sé qué hacer, de no puedo fiarme de mis emociones, o incluso esta sensación de que siento que no puedo hacer nada. Y tengo ideas, y hay movimientos de emociones, y hay movimientos de ideas, y la imaginación sigue viva, y la memoria me sigue sugiriendo formas que ya había pensado, y la mente, la razón, en sus procesos, aflora a mi conciencia toda una particularidad, toda una experiencia de lo que voy sintiendo, pero yo no puedo hacer nada con esos datos. Nada puedo hacer con lo que me sugiere la mente, la inteligencia, las emociones, porque todo está lleno de confusión. Y así como entiendo que parece lo que he dicho muy confuso, muy enredado, es la misma sensación que se tiene en la realidad. Esa sensación perturbadora de no saber a echarle mano, qué decisión tomar, qué poner por obra, y quedarnos normalmente en la situación en la que estamos. Esta circunstancia, son el lugar en el que el Espíritu Santo también nos va a inspirar. Y el Espíritu Santo nos va a inspirar en esa perturbación, en esa oscuridad, en esa ofuscación, en esa sensación de no saber qué hacer, en medio de todas esas sensaciones emotivas, de razones, de inteligencia, de consejos, de imaginaciones, de temores que afloran. El Espíritu nos va a ayudar. Y nos va a ayudar con uno de sus dones, que es el don de consejo. Pero como hemos venido viendo, no nos ayudan los dones del Espíritu Santo de ordinario, presentándose a nuestra vida como algo que sucede sin una mínima ley de acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una ley de acción. El Espíritu Santo procede con orden. Todo lo que Dios ha creado, el mismo Dios, es tan ordenado que cuando lo observamos en la teología, nos damos cuenta de que hay una sistematización, hay como unos procesos que el mismo Dios sigue, y el Espíritu Santo lo hace y lo tiene que hacer más cuando se trata de nosotros, porque Dios nos ha creado con libertad. Y el Espíritu Santo, participándonos en la vida íntima de Dios, va también a
consentir en la libertad que ya Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, nos dieron al crearnos cuando nos crearon a su imagen y semejanza. Va a conservar esa libertad. Y por eso el Espíritu Santo, como un huésped divino, como dice la secuencia de Pentecostés en nuestro corazón, va a inspirar, va a alentarnos en medio de esa situación para que encontremos el camino de lo que debemos hacer. Y digo que no es propiamente el don de consejo el que aquí obra, sino que, como hemos venido haciendo, es las mociones del Espíritu las que primero empiezan a inspirar. A nosotros en una vía que sería la vía purgativa o la vía, no sé si decir iluminativa, para la mayoría de nosotros la vía purgativa, el Espíritu Santo no puede actuar en todo su esplendor. Por eso es tan extraño ver esas grandes obras que Dios prometió, que los santos son los verdaderos reflejadores, los verdaderos obradores o realizadores de estas grandes obras del Espíritu Santo, porque ya ellos están en la vía unitiva y han pasado la iluminativa, están en la unitiva. Nosotros en la purgativa tenemos una relación con el Espíritu Santo, no porque Él los retenga, no porque no quiera que sea más grande que eso, sino por una particularidad. No hemos permitido que nuestra voluntad, nuestro entendimiento y por ende nuestra libertad consientan en relación con el Espíritu Santo. Todavía permanecen en nuestra voluntad hábitos contrarios a los hábitos del Espíritu, a las inspiraciones, a las acciones, al deseo de Dios, y por ende hay más lentitud. No puede haber esplendor donde está esta división interna, y por eso también está en nosotros esta ofuscación de la que ya venimos hablando, esta perturbación que no nos deja consentir, no nos deja elegir, incluso cuando tenemos entre esa ofuscación muchas veces la certeza de lo que debemos hacer. Son tantas las impresiones que no sabemos qué hacer. Nuestra voluntad se queda mermada, nuestra voluntad dividida entre tantas razones y sentires, se permanece inoperante. Nuestro entendimiento no es menos lo que en él sucede, queda como nublado, queda como perturbado, queda como evocando todas estas sensaciones que la conciencia, que la persona tiene de sí, que yo tengo de mí en esta situación, pero nada pueden hacer. Y el Espíritu Santo tiene que venir a ayudarnos. Y, como decimos, debería venir plenamente con el don de consejo, pero viene primero con las nociones, viene con una noción, viene con esa noción de inspirarnos. ¿Cuál es el sentir que Dios tiene en medio de mi situación? Si en esta situación de ofuscación prima en mí la carne, lo que voy a realizar es el fruto de la carne, es la obra de la carne, es oposición al Espíritu, es contrario a la ley de Dios. Si estoy en una situación particular de escasez, de estrechez, de necesidad, puedo tomarme la libertad de tomar lo que no me pertenece, transgrediendo el mandamiento, no robarás. Puedo enaltecer mi sentir envidiando los que otros tienen, deseando los bienes de mi prójimo y obviando por eso el mandamiento que dice: no codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás, tan ampliamente conocido como un mandamiento y tan poco realizado por nosotros. El Espíritu Santo antes nos va con sus nociones a hacer sentir en lo profundo, en lo íntimo, y esa intimidad no es una intimidad perdida, sino que va a evocar esto desde lo íntimo, y es como si por salir de la intimidad nuestra, como algo que resuma de nosotros, es como si no lo pensara yo. No nos podemos fiar de no pensarlo nosotros, porque no siempre estamos atentos al dinamismo de nuestra vida interior, pero cuando uno se acostumbra a conocerse, a sentirse, a escucharse,
se va a dar cuenta de que, wow, pero este recordar, esta noción, esta inspiración es la presencia del Espíritu Santo. Oh, está aquí el Espíritu Santo. Y entonces pudiéramos adorar a Dios que está presente en ese momento, inspirándonos. No codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Y dónde lo inspira? La inspiración recae sobre el sentir, recae sobre los sentimientos, cambia los sentimientos. En otras ocasiones no cambia los sentimientos, pero viene a la conciencia, viene a la mente esa evidencia, ese testimonio propio del Espíritu Santo. No codiciarás. Entonces tengo que estar muy atento, tengo que conocer bien mi voluntad y mi entendimiento. Tengo que estar atento al dinamismo de mi conciencia para que cuando esta inspiración venga, yo no la deseche, sino que yo la pueda acoger. ¿Y qué va a suceder con esto? Que la imagen, que ya venimos hablando de ello, del hombre, la imagen correcta del hombre, apta para la vida, adecuada para la vida, veraz, verdadera para vivir, que es ser hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, va a tener un avance. Va a tener un avance porque va a pasar de ser idea meramente concedida, meramente recibida, a obrarse, a ponerse por obra. Por eso, para nosotros vivir como hijos de Dios, no solamente tenemos esta titulación, no solamente lo sabemos, yo sé, yo creo que soy hijo de Dios, sino que también recibo de Dios, por el Espíritu Santo, la vida íntima que me hace hijo de Dios. Y entonces, esta noción que es propia y pudiéramos decir es el principio de la operación del don de consejo en nosotros, ¿qué va a disponer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a lograr? Que yo empiece como hijo de Dios a participar de esta intimidad. De que viéndome Dios Padre sumergido en esta situación, me va a aconsejar como aconsejó a Jesús, me va a inspirar como inspiró a Jesús más propiamente, para que yo diga, actúe y haga lo que tengo que hacer. Y esa es la aproximación que se va teniendo a las nociones que luego van a ser más plenas, más formalmente lo que se conoce como el don del Espíritu Santo, don de consejo. Si no sucede así, puede suceder de manera extraordinaria. Pero si sucede de manera extraordinaria, Dios puede estar violentando la psicología del individuo. Y Dios, que por habernos dado libertad, no violenta nunca la psicología del individuo. Dios puede enviar gracias con generosidad, mover el corazón por generosidad, por la oración de los hermanos, por el fin que Él mismo persigue para con nosotros. Dios puede hacer que cambie nuestro corazón, pero no violentándonos. Entonces, es necesario que estemos atentos a las nociones que el Espíritu va inspirando. Y esto nos acerca al don de consejo, que es el don que va a permitir que la imagen del hombre sea creciente. Hablábamos en el video anterior del don de la sabiduría, que nos hace gustar a Dios, del don de la ciencia, que nos hace comprender con mayor profundidad las cosas en su relación inmediata con Dios, aun cuando estas cosas acontecen y son de orden meramente formal del mundo, cuando el mundo también dice de ellas tal y tal cosa. La ciencia de Dios nos permite verlas en su relación natural, en su relación formal, en su relación general, pero en relación con Dios. Es decir, nos dan una amplitud de mira mayor. El don de inteligencia. Aquí nos va por este mismo saber, por este mismo gustar que es la sabiduría, por esta misma ciencia de Dios, nos va permitiendo estar siempre a la altura de la circunstancia. Y también son nociones del Espíritu Santo antes de ser dones, son relación que el Espíritu Santo tiene con el alma, bajo una categoría que los místicos y los maestros de la fe antiguamente llamaban los estadios por los que atraviesa el alma. La parte purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva.
estando nosotros, considero que todos, y ya eso es materia del guía espiritual, es decir, en cuál etapa estamos. Estando en la vía purgativa, no podemos creer que tenemos los dones del Espíritu Santo. Tenemos sí al Espíritu Santo y sus nociones, pero no los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo son también disposiciones que Dios va obrando en nosotros por medio de un regalo que nos ha hecho en el bautismo, que son las virtudes infusas. Dios, cuando nos bautizamos como hijos de Dios, como coherederos de toda esta generosidad que Dios en Cristo ha obrado, nos da las virtudes infusas. Porque el hombre, y la imagen cristiana del hombre, que es ser hijo de Dios y ser hombre cabal, tiene mucho que ver con las virtudes. Las virtudes no son solamente referentes a las acciones que los hombres hacen. Las virtudes se convierten en el modelo de lo que el hombre es: justo, prudente, templado o prudente, justo, templado. La otra virtud sería fuerte. Y estas virtudes nos permiten enfrentarnos con la vida, porque estas son las virtudes cardinales. Y por medio de las virtudes cardinales que también Dios infunde en nuestra alma, igual que ha infundido y da vida a las virtudes teologales, Dios empieza a moldear en nosotros la nueva imagen del hombre nuevo. Empieza a crear, a hacer en nosotros unas nuevas criaturas. Y todo esto como una maravillosa sintonía, como una maravillosa realidad, porque Dios no toma una parte del hombre, sino que coge al hombre plenamente, sino que actúa conmigo, con Alexis particularmente, en toda mi amplitud. Por eso para Dios no hay parte que quede fuera. Por eso los mandamientos de Dios van desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por eso mi vida toda, por eso decía Pablo, ya coman, ya beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Y menciona las cosas más pequeñas, porque en las cosas más pequeñas también está Dios cerca de mí, junto a mí, cerca, en mí, conmigo. La noción del Espíritu Santo, entonces, bajo el don de consejo, tiene una relación estrechísima con la virtud de la prudencia. La prudencia es esa madre de todas las virtudes. No se puede ser prudente sin la virtud de la prudencia, porque la virtud de la prudencia es la que le hace ver al hombre cómo debe actuar, o qué virtud es la que debe ponerse en acción. Las obras del hombre parten desde el yo, y por ende yo puedo ser egoísta, yo puedo ser un hombre viciado, un hombre totalmente alejado de la expresión de virtud, pero puedo también ser un hombre plenamente virtuoso, puedo ser un hombre que ponga por obra la virtud, y entonces eso lo hago desde la prudencia. La prudencia es una virtud y es la madre de todas las virtudes. ¿Por qué? Porque ella es la que permite que desde un estado de conciencia, un estado de que comprendo las cosas que me rodean, que suceden, las agrupo y digo, ahora, ante esta situación de detrimento tan fuerte que padezco, voy a tener fortaleza, voy a actuar con justicia, voy a actuar o voy a templar, la virtud de la templanza, que es a calmar las emociones. Es decir, no hay ahora mismo más que emociones a flor de piel. Vamos a esperar que pasen las emociones. Y eso es la templanza. Actuar desde la prudencia con templanza es actuar con madurez, no guiado por las emociones, porque las emociones no siempre son guías idóneas de nuestra vida. Y cuando nos guiamos por la emoción, no vamos a poder sostener mucho tiempo la guía que ellas nos han estado dando. Porque son como esa llama, esa lámpara sin gas suficiente para esperar al novio, que cuando salgo con ella, cuando me adentro con ella en la oscuridad del mundo, en el valle de las lágrimas, en el lugar tenebroso, las emociones que las tengo me van a llevar a entrar.
pero no van a seguir conmigo todo el proceso, porque las emociones se van. Y las emociones también normalmente, y es el testimonio de nuestra conciencia, están casi siempre como sentimientos encontrados. Nosotros no tenemos una gran experiencia de amor porque el amor nosotros lo dejamos contaminarse con todas las demás experiencias que vamos teniendo. Entonces, el amor, que de suyo también es un sentimiento, se vivencia como sentimiento, nos dejamos guiar o permanecemos o creemos que lo tenemos plenamente como sentimiento. Cuando viene otro sentimiento conjunto a él, ¿qué pasa? Sucumbe el amor. O parece que la experiencia del amor no es como era. Y sigue estando ahí, pero como tiene emociones encontradas, se perturba. También en esto el don de consejo nos va a ayudar porque nos va a permitir a templar estas cosas. El Espíritu Santo con las nociones va a ayudar la imagen cabal del hombre que yo tengo, va a fortalecer, va a robustecer por el don de consejo y las nociones anteriores a la plena realización o operación del don de consejo. Con esas nociones va a fortalecer la prudencia, porque hay en el mundo muchos hombres prudentes, pero la prudencia del mundo, la astucia, la sabiduría del mundo, es locura para Dios, porque en la ofuscación muchas veces el prudente en el mundo se perturba y queda perturbado, queda reducido al absurdo, pero Dios, en el Espíritu Santo, que es quien nos comunica esta vida íntima, que es el que nos hace sentir como hijos de Dios, nos inspira, nos mueve, nos consuela, nos adentra en este saber, que tiene relación también, aún como noción, como inspiración, con los tres dones ya mencionados de sabiduría, de ciencia y de inteligencia. Y el don de consejo va a ayudarnos en esto, nos va a ayudar en estas emociones encontradas a permanecer firmes en lo que hemos creído, debemos creer y debemos vivir. Entonces, cuando sea en un asunto de la inteligencia, el Espíritu Santo también va a saber suministrarnos prudentemente cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Y eso no le es a Dios no le es a Dios dificultad ninguna, porque Dios, siendo Dios, tiene disposición para poder hacer todo esto sin cansarse y sin olvidarse de los demás. Es simplemente exige esto de mí, que yo esté atento al Señor, que yo esté pendiente del Señor, que como dice la Escritura, yo me encargue de tus cosas. Entonces, cuando yo medito la ley del Señor, cuando consulto tu oráculo, cuando lleva mi oración ante ti, como aquel hombre que dice el Salmo, que se levantaba 7 veces, que se levantaba 7 veces para orar, que se levantaba durante la noche para orar y que durante el día oraba, evocando siempre una cercanía con el Señor, permaneciendo siempre cercano al Señor, estando siempre junto al Señor. El salmista decía, el Salmo, David dice que es más sabio que todos sus maestros porque consulta la ley. Y dichoso el hombre que tiene al Señor, dichoso el hombre que aguarda a la puerta del Señor, porque el Señor no lo va a defraudar, el Señor no lo va a abandonar, el Señor no lo va a dejar de lado. Y así es el Espíritu Santo, que siempre está con nosotros, siempre está inspirándonos, siempre quiere lo mejor para nosotros, y lo hace en la vía purgativa, como dice Santa Teresa, por unas palabras que oímos en un sermón, por unas palabras que leemos, por unas palabras que nos da una persona creyente, una persona de fe, y así. Lo hace por tantos medios, y estas son las nociones que nos van a sumergir luego en los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo son la obra acabadísima, y donde vemos esta obra acabadísima es en los santos. Nosotros en la vía purgativa empezamos a oír la voz de Dios, como dice Santa Teresa en la tercera morada. Empezamos a sentir como un llamado de Dios, una voz por la que Dios nos va hablando. Y ella dice que esta voz con la que Dios nos habla
no es aquí como otras voces que diré, que se escuchan en el corazón, en la mente, no. Ella dice que en estos primeros pasos de la vida espiritual, estas voces son un sermón que se escucha, una lectura que se hace, en la que sentimos que Dios habla a nuestra situación, el meditar de la escritura, de nuestro momento de oración, meditando la palabra, cuando sentimos, wow, pero esto se adecua muy bien a lo que me sucede. Es un diálogo que Dios instaura con nosotros por los medios ordinarios que nosotros tenemos para escucharlo. Y esto va tomando, una vez que se van escuchando, se van acrecentando. Si somos fieles en lo poco, Dios nos confiará más. Y así va actuando esta primera noción de lo que ha de ser luego el don, los dones del Espíritu Santo en todo su esplendor. Y eso tendríamos ya que sería un estudio específico para que se pueda ver en toda su amplitud, en toda su lógica, pero las nociones sí. Las nociones, las inspiraciones, los primeros movimientos del Espíritu es algo que ya todos hemos estado sintiendo, que ya todos estamos acostumbrados. Y cuando Dios en este Pentecostés nos haga sentir y desear un don específico, sepamos que Dios nos está dando su don, aunque nos lo esté dando como noción primero, como aproximación primero, y luego nos lo entregará a manos llenas por este consentimiento que hemos hecho, por esta escucha atenta del Espíritu Santo cuando nos amonesta con inspiraciones, cuando nos amonesta con palabras de consejos y de opiniones de otros, cuando nos amonesta con cantos, cuando nos amonesta de tantas formas que Dios lo puede y lo sabe hacer. Entonces, estemos atentos a ello. Estando atentos a eso, encontraremos en Dios nuestro refugio, nuestro amparo, y en Él estaremos seguros en medio de toda adversidad. Y decimos entonces con el himno Veni Creator: ven, Espíritu Creador, visita las almas que tú mismo has creado, tú llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad, espiritual unción. Tú derramas los 7 dones, tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo, y en ti, el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Amén.